In this, in this, in this. En este video mostraré cómo utilizar la calculadora gráfica T84 para encontrar el valor de un derivado a un valor dado de x y miraremos dos ejemplos. Queremos encontrar el valor del derivado de f de x cuando x igual 2, y aquí está nuestra función dada. Entonces, de nuevo, nuestro objetivo es encontrar el valor de la función derivada cuando x igual 2. La calculadora T84 no va a darnos la función derivada, pero nos da el valor del derivado a un valor dado de x y hay dos maneras de hacerlo. Una manera es de la pantalla de inicio. Así que presionamos el botón de matemáticas. Queremos desplazarme hacia abajo a la opción 8 o pulsar 8. Estamos buscando este mando aquí, n derivar o n derivar, y presione Enter, luego tipamos en el lado derecho de nuestra función. Tenemos x al tercero, 5x cuadrados más 2. Ahora tenemos que presionar x, y luego el valor de x en el que queremos evaluar el derivado, que es 2. Cierre paréntesis, presione Enter. Un error común es olvidar de poner este x en el mando. Ahora, lo siguiente es aviso como nos da menos 7.999. Y así. La calculadora no es perfecta. Necesitamos reconocer esto como menos 8. Vamos adelante y escriba esto abajo, y luego le mostraré una segunda manera de encontrar el mismo valor. Recuerde, esto sería pendiente con una línea tangente cuando x es igual a más 2, que mostraremos en un momento. La segunda manera de hacer esto es de la pantalla gráfica. Así que primero presionaremos y es igual. Aviso como ya entré la función aquí, así que ahora voy a presionar graph. Aquí está el gráfico de nuestra función, así que de esta pantalla también podemos presionar el segundo rastreo para el menú de cálculo. Y luego seleccione la opción 6 para D510. Una vez que seleccionamos la opción 6 necesitamos tipar el valor x de 2. Así que presionamos 2, Enter, y aviso como el derivado es igual al mismo valor que estaba en la pantalla de inicio, que necesitamos reconocer como menos 8. Por supuesto, podríamos verificar esto a mano. F' de x usando la regla de poder debería ser 3x cuadrados, 10x y luego más 0. Y luego podríamos subar en 2. Así que tenemos 3 por 2 cuadrados, 10 por 2. Bueno. Esto sería 4 por 3, eso es 12/20, que es igual a menos 8. Y, de nuevo, lo que nos dice este valor, volviendo al gráfico de nuestra función, en x igual más 2, o en este punto aquí, la pendiente con una línea tangente sería menos 8. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Queremos encontrar el valor del derivado de nuestra función, en el punto. De nuevo, aquí están dándonos el punto. Pero para hacer esto, realmente solo necesitamos el valor de x igual menos 1. Regresemos a nuestra calculadora y lo demostrará en ambos sentidos de nuevo. Entonces, desde la pantalla de inicio vamos a presionar matemáticas. Opción 8. Entrar. Tipo en nuestra función. Necesitamos ser cuidadosos aquí, queremos la paréntesis alrededor del numerador y denominador. Tenemos una paréntesis abierta, paréntesis cerrada, dividida por la paréntesis abierta. Cierre paréntesis, presione Enter. De nuevo, la calculadora no es perfecta. Necesitamos reconocer esto como x igual menos 0.125. So f' de menos 1 es a Siemens igual a menos 0.125 o 0.125. Podemos querer esto en forma de fracción. Entonces, si volvemos a la calculadora, esto no se convertirá en una fracción para nosotros. Pero si escribimos menos 0.125 y luego presiona más, Enter, es igual a menos 1,8, que esperamos reconocemos. Y también muestre esto de nuevo usando la pantalla gráfica. Así que presionaremos e igualaremos, eliminaremos la vieja función, escribiremos la nueva función. De nuevo, se requieren estas paréntesis.
presione gráfico y luego aquí presionamos el segundo rastreo para el cálculo, y luego la opción 6. Y luego escribimos el valor x, que es -1. Y, otra vez, aviso como se nos da -0.125, que es igual a -1,8. Si queremos verificar este mano, tendríamos que usar la regla del cociente dada aquí abajo. Vamos y tomemos un momento y hagamos eso. Aviso, nuestro denominador es un denominador cuadrado. El numerador va a ser el denominador x, 3x el derivado del numerador, que es solo 1, el numerador. X el derivado del denominador, que es solo 1. Vamos adelante y simplifique esto. Así que tenemos x, 3. Esto sería, x más 1, así que es simplificar a -2. Entonces subimos en -1 para x, tenemos -2 menos 1, 3 cuadrados. Y esto termina a ser -2, 16, que es -1,8. Y, otra vez, gráficamente lo que nos dice es de este punto aquí en nuestra función, la línea tangente tendría una pendiente de -1,8. Vamos adelante y verifique eso. Aquí está el punto al que nos estamos refiriendo. Esta línea tangente roja tiene una pendiente de -1,8. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.